Bienvenidos un domingo más a The IF Show. A partir del episodio de hoy, durante al menos 3 más, nos centraremos en el tema de las generaciones. Daremos un paseo desde la generación Baby Boomer hasta la T, pasando por supuesto por la X, la Y, la Z, la Alfa, para acabar, como digo, en la T o tecnológica. Vamos a tener 3 entrevistados, concretamente de la generación Baby Boomer, de la generación X y de la generación Z, para que nos cuenten cómo viven ellos la vida a día de hoy a través de sus ojos. Van a ser programas verdaderamente apasionantes y espero en cada uno de ellos teneros al otro lado. Acompañadme. Este concepto de las generaciones, además de subjetivo, es netamente geográfico. Y es que tiene muchísimo más que ver con lo que te haya tocado vivir en la época en la que te ha tocado vivir que con cuando esta época haya tenido lugar en el tiempo. Esto es, en el IF Show sostenemos que el concepto de generación es un concepto mucho más cultural que propiamente etario. Por ejemplo, los baby boomers tuvieron su apogeo en los países anglosajones entre 1946 y 1968. Si bien en España, por ejemplo, la tasa de natalidad no comenzó a ascender drásticamente sino hasta comienzo de la década de los 60. Ahora bien, decidme vosotros qué tendrá que ver los valores de un ciudadano estadounidense nacido en la época de los 60, pura democracia, en principio, con los valores de un ciudadano español nacido en los 60, todavía bajo una dictadura, en este caso, la franquista. ¿Me explico? Acompañadme que vamos a profundizar en ello. Desterrada la idea de la base cronológica del concepto de generación, no nos queda sino aferrarnos a ella como fenómeno absolutamente cultural. Y es que, volvemos a decir, no importa sino cómo hayas experimentado los fenómenos culturales que te han tocado vivir en la época en la que te ha tocado vivir y cómo este contexto cultural en el que te has criado ha emanado del contexto social, político y económico que te ha tocado vivir. Ahora bien, sea cual sea el tiempo en el que, en relación a cada lugar en específico, cada una de las generaciones se afiance, lo que sí es cierto es que todas tienen algo en común, y es que los integrantes de cada una de ellas presentan, entre ellos, ciertos patrones similares de comportamiento. Por ejemplo, los baby boomers españoles llegaron 10-15 años más tarde que los baby boomers estadounidenses, pero con todo y con ello presentan los mismos patrones de comportamiento. Veámoslo. Se dice de los baby boomers que fueron aquellos nacidos entre los años 1949 y 1968, años que vieron eventos históricos tan importantes como la Guerra de Corea, la independencia de Libia, la muerte de Stalin o el mismísimo nacimiento del rock and roll. En 1955 dio comienzo la Guerra de Vietnam y tuvo lugar el Pacto de Varsovia, a través del cual la Unión Soviética y 7 estados más del bloque comunista se unían política y militarmente en contraposición a la OTAN, intensificando la Guerra Fría ya existente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Firmes exponentes de la Guerra Fría fueron el Muro de Berlín, levantado en 1961, o la carrera espacial comenzada en 1958 con la creación de la NASA, y que comenzó ganando la Unión Soviética en 1961 cuando mandó al espacio al cosmonauta Yuri Gagarin. El año 1962 puso al mundo al borde del ocaso nuclear con la crisis de los misiles de Cuba, y en 1963 Martin Luther King marchaba por la protección de los derechos civiles en todos los Estados Unidos, mismo año que vio el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. En el Extremo Oriente, en 1965, Mao emprendía la Revolución Cultural y en 1968 el mundo se revolucionaba culturalmente entre la Primavera de Praga, el Mayo francés y las revueltas en México. Los principios de esta generación se basan en tener un trabajo estable, que poder compaginar con la familia, al que poder ir en coche, que te dé vacaciones de verano. Eso sí, no importa si el trabajo te gusta, lo importante es que lo mantengas. Se trata, no obstante, de una generación ambiciosa que piensa que el futuro no deparará sino más y mejor bienestar. Los baby boomers son inmigrantes digitales puros. Estaban entre sus años de adolescencia y sus 30 cuando empezaron a aparecer los primeros ordenadores personales en marcas como IBM o Apple. Su tecnología móvil no iba mucho más allá de la radio, la televisión y por supuesto la telefonía, pero eso sí, fija. Nunca tuvieron teléfonos celulares en su infancia y mucho menos videojuegos. Todo su entretenimiento consistía en bajarse a compartir con el resto de los niños del vecindario, teniendo por necesidad en el proceso que mejorar sus habilidades sociales, una asignatura muy pendiente para las generaciones más contemporáneas. Probablemente, a nivel cultural, los elementos más importantes de la generación del baby boom son el nacimiento del rock and roll, la popularización de iconos culturales como precisamente fueron Elvis, Aaron Presley, The Beatles o The Rolling Stone, pero nos gustaría puntualizar sobre la camiseta. ¿Por qué? Porque si bien la camiseta llevaba inventada desde 1898, no fue sino hasta 1950 y 1955 respectivamente que Marlon Brando interpretando a Stanley Kowalski en la película Un tranvía llamado Deseo y James Dean protagonizando Rebelde sin causa las pondrían de moda. Estas dos películas son clásicos que no deberías perderte y no por nada tienen la recomendación 100% IF Show. Hey, shut up!
down there and go to bed. Joyce, I want my clothes down here. You shut up. You're gonna get the law on Hey, you. Stella! You can't beat on a woman and then call her back because she ain't gonna come. You're gonna have a baby. Listen, I Joyce. hope they haul you in and turn a file Joyce, on you like I they want done my the last clothes time. down here. You stinker. Hey, Stella! Y ahora sí, vayamos con nuestra primera entrevista. Ella se llama Inés, viene desde España y tiene 59 años, lo que la sitúa dentro de la generación de los baby boomers. No obstante, veamos qué es lo que opina ella. Muy buenas, Inés. Bienvenida al IF Show. Es un placer tenerte con nosotros esta tarde. Encantada. Pues bueno, 8. 58 años. Esto básicamente significa que naciste aproximadamente sobre 1961. 61, muy bien. Y vienes para colmo de España. Sí, de España. De Málaga en concreto. De Málaga para colmo. ¿A qué generación perteneces tú, Inés? A la del baby boom. ¿Y por qué sabes esto? Después de la posguerra, la información que me llegó era esa, es decir, se promocionaba de alguna manera desde el Estado que las familias tuvieran el mayor número de hijos posible. Para colmo empezó a despuntar lo que sería la clase media, ya empezó a existir, ya no existían solo ricos y pobres, ya había una emergente clase media que se podía permitir incluso tener algunos hijos más. Entre los beneficios que daba el Estado y una mayor estabilidad económica en el empleo, hizo que pues, el número de personas que nacíamos era bastante más alto, y eso que mi familia no era numerosa, nosotros éramos solo 2. ¿Y cómo era esto de que la importancia para los integrantes de la generación del baby boom es tener un coche, un trabajo estable al que poder ir con coche y unas vacaciones que poder compaginar al menos una vez al año con la familia? Hombre, insisto, salíamos de una pobreza, donde con tener para comer y una camisa limpia ya era un logro. Tener un coche, poder salir de vacaciones, aunque fuera en un 600 y a la provincia de al lado, significaba un plus en cuanto a tener una clase media ya solidarizada o más fija. Eso también genera una mentalidad, que era la mentalidad del empleo fijo. Eso significaba tener un sueldo a final de mes, eso significaba poder ahorrar, significaba poder tener una serie de bienes que antes no se podía. Antes la prioridad era llegar a comer. Aquí era ya llegar con el sueldo a fin de mes. Muy bien. Históricamente, en principio, los baby boomers, se dice de ellos que empezaron en 1946 para acabar en 1968. Sin embargo, yo durante el show he sostenido la tesis, por así decirlo, que precisamente, por ejemplo, en España, el índice de la natalidad no empezó sino a crecer drásticamente hasta el comienzo de los 60, de manera que, obviamente, una generación que en Estados Unidos fue desde 1946 hasta 1968, en realidad se podría decir en España que sucedió entre comienzo de la década de los 60 y 1968. Podría ser, y es lógico. Hay que tener en cuenta que España, tampoco estoy muy puesta ni lo he buscado estadísticamente, pero España salió de una posguerra. Primero había que reconstruir el país en sentido literal, en el sentido físico. Después había que establecer una economía que pudiera dar trabajo a todos. Supongo que hasta que no se acabó lo que es el periodo de guerra civil, de posguerra civil, hasta que realmente no se estableció una forma de que todo el mundo tuviera acceso a un trabajo remunerado más o menos, no fue cuando la gente realmente, por muchos beneficios que daba el Estado franquista en aquel momento, no se decidió a tener hijos. Además beneficiaba mucho, es decir, yo no recuerdo bien los datos, pero a partir de 4 hijos ya era familia numerosa, a partir de 6 ya tenías más beneficios, a partir de 8 ya ni te cuento, y con 12 incluso se daba el caso de que tus hijos podían acceder gratis a la universidad, algo impensable en aquella época. Entonces, supongo que cuando la gente empezó a tener realmente dinero como para poder dar de comer a sus hijos de una forma normalizada cada día, empezó a pensar en tener más hijos. Además, ya digo que había muchos beneficios a través del Estado para tener muchos hijos. Después eso se fue quitando y de hecho ha repercutido, creo que a la larga, en que cada vez es más difícil tener hijos en España. Las familias tienen uno y solo las familias muy adineradas se permiten a lo mejor tener, y los extranjeros.
Muy bien, entonces nacida en el 61, la generación X acaba en el 68, tú para entonces tienes 7 años, la adolescencia por tanto unos 7 años más tarde. Durante todos estos momentos, ¿qué eventos históricos y culturales son los que más recuerdas? Uy, hasta los 14. La muerte de Franco es lo único que recuerdo realmente. Y si soy realista, no tenía tanta conciencia política, en mi casa no había política, no se hablaba de política. Bueno, a mí en principio lo único que me supuso fueron 3 días de no tener que ir a clase. Pero hasta los 14 años poco. Después sí, ya una vez que tenía 18, 20, pues no sé, tengo en mi memoria el día del intento de golpe de Estado del 23F. Pero así a nivel social y político, la verdad es que no, mi memoria no... ¿Y a nivel cultural? Hombre, para mí fue un descubrimiento cuando llegué al instituto de escuchar una música muy trivial, muy veraniega, muy pachanguera, que le decimos nosotros. De pronto descubrí a Pink Floyd, Bob Dylan. Discúlpame, cuando dices llegar al instituto, ¿a qué hora te refieres? ¿A qué hora no? ¿A qué edad te refieres? Porque Pues ten en sí, cuenta... 14. A los 14. De hecho, yo entro con 14 años en el instituto y en noviembre se muere Franco. O sea que tengo claro que entré en el instituto en el año 75, eso no tiene vuelta. Entonces allí empecé a conocer, pues por ejemplo, otro tipo de cultura que la que había en el barrio, vamos a decirlo así. Ahí conocí a Pink Floyd, a Bob Dylan, a un montón de músicos o de música que no era la que yo habitualmente había escuchado y para mí fue todo un descubrimiento. Al principio incluso me extrañaba porque la primera vez que escuché el Wish You Were Here o la primera vez que escuché el Shine On You Crazy Diamond, yo decía, ¿esto qué es? Pero después han terminado siendo parte de mi música más preferida, de la que más me gusta. Tú entonces eras niña, obviamente, de cuando querías entretenimiento, bajarte a jugar con tus vecinos. Sí, yo fui niña de bicicleta en la calle, de jugar un juego que se llamaba el mate, que era con un balón y dos equipos, de celebrar los juas haciendo muñecos y saliéndonos todos a las puertas con las sillitas por las tardes en verano a quemar los juas la noche de San Juan. Sí, yo sí he sido... No había apenas coches, eran muy pocos los coches que pasaban por la carretera donde yo vivía. Entonces el campo de juego era todo el barrio. ¿Y cómo crees que ha afectado esto, por ejemplo, al desarrollo de tus habilidades sociales? Hombre, muy bien, porque yo creo que de alguna manera yo fui alguien que se crió, bueno, teniendo que recogerse una hora, pero me crié en la calle, jugando en la calle. Eso significaba tener muchos más amigos de lo que se tienen ahora. Y amigos de los que ves cara a cara. Amigos de los que puedes mantener con ellos una conversación. Ahora con el internet yo veo que los chicos están mucho más perdidos que estábamos nosotros. Por lo menos a mí me lo parece. Bueno, precisamente ya que has traído el tema a colación, internet, digitalización, comercio electrónico, redes sociales, amigos de esos de los que te etiquetan en fotografías, ¿cómo lleva una baby boomer en 2020 todo este movimiento digital? Uy, yo creo que muy bien y de hecho ahora sería, pues me imagino que imposible vivir sin esto. Hay una parte buena y hay una parte mala desde mi punto de vista, claro. Desde mi punto de vista, hombre, lo de tener tantos amigos por redes sociales y menos en directo no me parece bien. También es verdad que la inseguridad en la calle ha crecido más. En aquel tiempo no es que no hubiera delincuencia, no es que no hubiera rastros, ni hubiera, yo qué sé, otros tipos de delitos más graves como violación y demás. Pero eran mínimos en comparación con lo que tenemos hoy en día. Pero después, por lo demás, nos hemos acostumbrado a tener en casa el internet, a ver películas o ver vídeos o buscar, sobre todo buscar mucha información. Yo no veo tantas películas, pero veo muchos documentales, cosas que no tendría acceso, sino que me fuera a una biblioteca, en un autobús, cogiera el libro adecuado, me pusiera a leerlo, pues resulta que en una hora de un YouTube me puedo enterar de cosas que seguramente me costaría trabajo encontrar. Después el tema de ventas, a mí yo cada vez voy comprando más por internet. No la compra diaria, que también lo hacía en España, que encargaba al supermercado. Pero sí, yo qué sé, desde la comida de mi perro hasta libros, yo los compro por internet. Me sale mucho más ventajoso, me sale mucho más rápido, no pierdo el tiempo en tener que ir a una tienda. Eso se contradice un poco con lo de buscar relaciones sociales, pero al ritmo que va la vida hoy en día, el tendero no te atiende. ¿Cómo ves tú precisamente ese ritmo al que va la vida hoy en día y dónde ves
que estamos abocados a este paso? Ay, a un cierto aislamiento, pero creo que en esta vida todo es subir y bajar. Y así como esto está subiendo hacia un tema de aislamiento, va a llegar un momento en que la gente va a reaccionar, estoy segura, y va a empezar a decir esto se ha terminado, tenemos que salir a la calle, tenemos que volver a celebrar fiestas entre los vecinos. También depende mucho, sigo insistiendo con el tema de la delincuencia. Es decir, los niveles de delincuencia siempre han existido, pero ahora mismo están quizás un poco más elevados porque la gente no tiene los mismos valores que tenía hace 40 años. ¿Cuáles crees que son los valores de estas nuevas generaciones, la Z, la Y, la X, en contraposición a la generación de los baby boomers? No sé, ¿qué valores? En esta época, el problema es que nos hemos vuelto muy ambiciosos. Antes, como tú has dicho al principio, tener un coche y poder salir de vacaciones en un 600 a la provincia de al lado ya era todo un logro. Hoy en día cualquiera de los chavales está soñando con tener lo que a lo mejor sus habilidades, que no están trabajadas, no le dan. Y entonces lo que no puedo obtener de una forma legal, pues la puedo obtener de otra forma menos legal. No quiere decir ilegal, sino bueno, siendo más egoísta, siendo más pendenciero, subiendo a codazo. No, quita de ahí que yo soy el que tiene que estar. ¿Me entiendes? La última pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Como baby boomer, ¿cuál fue el momento en el que tú dijiste empiezo a vivir en el futuro? ¿Y cómo empezaste a tomar precisamente la adquisición de esa tecnología? Bueno, sí, lo que me estás preguntando es la primera vez que tuve contacto con un ordenador fue divertido a medias. Hoy lo recuerdo como algo patético, pero en la empresa que yo trabajaba, que en ese momento era la más fuerte de España, nos pusieron ordenadores para hacer las notas de venta, las facturas y demás. Y yo me acuerdo que trabajábamos todos a mano, seguíamos trabajando a mano, porque odiábamos la tecnología, no había forma. Para nosotros era una pérdida de tiempo. Hoy lo pienso y sería al revés. Si a mí me obligan a hacerlo hoy todo a mano y no me permiten llegar a un ordenador, pensaría que la empresa es troglodita o algo así. Entonces, perdón, ¿tu pregunta era? Mi pregunta básicamente era ¿cuándo como baby boomer empezaste a pensar aquello de estoy viviendo en el futuro? ¿No? Porque tengamos en cuenta que precisamente nacida en el 61, sí, aparatos eléctricos, botones analógicos, pero desde luego no dispositivos electrónicos. Y ya no solo dispositivos electrónicos, llega un momento en el que comienza de un modo a entrar la digitalización, pues como hemos dicho, ¿no? El pinball se convirtió en videojuego, el CD se convirtió a partir de Internet. cassette. Mientras que hablabas lo pensaba, a partir de Internet. ¿El qué a partir de Internet? El sentirme que estaba en el futuro. Es decir, mientras que no llegó Internet, una computadora no dejaba de ser una maquinita de juegos grande. Pero a partir de que llegó Internet y empiezas a buscar información y puedes acceder a un montón de información instantáneamente, fue cuando mis ojos se abrieron y dije, Dios mío, ¿dónde estoy? Ya no era necesario estudiar astronomía para entender qué era el universo, ni saber de arqueología para entender cómo se hacía, yo qué sé, una momia, cómo se llevaba a cabo el proceso de momificación. En ese momento, en el momento que Internet empezó a funcionar, es como si se hubiera abierto la puerta del cielo y aquello de corre, que puedes. Genial, pues muchísimas gracias Inés por haber participado en el IF Show y esperamos volver a tenerte por aquí pronto. Muy bien. Recordad, cuando Internet llegó fue el momento en el que se abrieron las puertas del cielo, el testimonio de una baby boomer. Continuamos. Muy bien, pues con esto acabamos el programa de hoy con esta entrevista a Inés Gutiérrez que nos ha desvelado desde sus ojos, desde los ojos de un exponente de la generación baby boomer, cómo es vivir a día de hoy, en pleno siglo XXI, ya en 2020. Os espero la semana que viene con el exponente de la generación X, que además trae consigo una sorpresa, y es que vosotros lo habéis pedido muchísimas veces. Por fin, la productora de este programa, Mónica Montúfar, vendrá a acompañarnos en una entrevista de similar calidad a la que hemos tenido hoy con Inés Gutiérrez. Os veo la semana que viene, no faltéis.